tardes. Mi nombre es Pedro Alarcón Guadarrama. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula número 22018985, de la licenciatura en Derecho. Con el propósito del presente video es dar cumplimiento al reto número 5, denominado ¿Qué reglas se rompen?, que corresponde al módulo de Derecho Internacional, del cual mi asesor educativo es el maestro en Derecho Fiscal y licenciado en Derecho, José Antonio Apipilhuasco Ramírez, por lo que para dar cumplimiento opté por la película La lista de Schindler, realizada por el director Steven Spielberg en el año de 1993, la cual está basada en la novela del escritor australiano Thomas Cowley llamada El arca de Schindler. La película narra parte de la vida de Oskar Schindler entre los años de 1939 y 1945, fechas en que la Alemania nazi invadió y ocupó Polonia, en donde vivían más de 3.3 millones de judíos. Los hechos se remiten a la ciudad de Cracovia. Es preciso señalar los antecedentes históricos sobre el entorno que guarda la película, porque ellos se refieren a la Alemania nazi, bajo la conducción de Adolfo Hitler, por lo que existe, previo a los sucesos visualizados en la película, la celebración del séptimo Congreso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1935 en la ciudad de Nuremberg, Alemania, en el cual se aprobaron dos leyes que afectaban directamente a la población judía que habitaban en aquella ocasión Alemania. La primera ley se denomina Ley Ciudadana del Reich, en la que se limitaba los derechos políticos a solo los connacionales de sangre alemana, y la segunda ley pretendía conservar la pureza de sangre alemana, y fue llamada Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes. Consecuentemente, al momento de la ocupación alemana, Polonia existían ya esas prohibiciones a los ciudadanos alemanes, por lo cual se les impidía contraer matrimonio con personas de raza judía, incluyendo la restricción de las relaciones carnales. Los judíos no podían emplear en su hogar mujeres alemanas menores a 45 años. Además, el articulado prohibía a los judíos izar la bandera del Reich y exhibir los colores patrios. Con el fin de facilitar las tareas burocráticas y los posibles malentendidos en el cumplimiento de las leyes, se realizó un decreto posterior definiendo que un judío era aquel que tenía 3 o 4 abuelos judíos, por lo que la ideología nazi ya había penetrado en el derecho, al crear normas jurídicas para salvaguardar la pureza de la raza alemana y evitar mezclarla con los judíos. Lo anterior fue el comienzo de la pesadilla que se vio remarcada durante la ocupación nazi en diversos países vecinos, lo cual aconteció en Polonia desde el 1 de septiembre de 1939, evento que originó la declaración de guerra de Inglaterra y Francia a la Alemania, iniciando así la Segunda Guerra Mundial, por lo que la película narra parte de la historia sobre la población judía que vio con pánico y estupor la progresiva hostilidad a la que fueron sometidos por parte del régimen nazi. Las leyes de Nuremberg pues tuvieron consigo muchos componentes, pero en ningún momento estaba mezclado la cuestión religiosa. Nunca se persiguió al judaísmo. Es evidente que durante un claro propósito y componente racial, estuvo basado en el sostenimiento de la pureza y la superioridad de la raza aria. Una vez ocupada la ciudad de Cracovia, los alemanes, con la finalidad de identificar, controlar y segregar a la población judía, a través del Edicto 44, diagonal 91, crearon los guetos, por lo que los judíos fueron despojados de todos sus bienes y derechos, al ser segregados en lugares cerrados, para posteriormente ser esclavizados y obligados a realizar diversos trabajos al servicio del ejército, a través de empresarios alemanes que los empleaban con salarios bajos. Tal es el caso de Oskar Schindler, que se asoció con judíos, consiguiendo el capital necesario para adquirir la fábrica alemana de artículos de metal y para así suministrar diversos insumos al ejército alemán. Al revisar la legislación internacional, Alemania al momento de invadir Polonia violó el Tratado de Versalles, el cual tuvo su origen al finalizar la Primera Guerra Mundial.
en el cual se obligó a que no incurriera en guerras posteriores y a ceder y respetar los territorios que en el Pacto de la Sociedad de las Naciones quedaron establecidos para cada uno de los estados o países participantes. Como se puede apreciar, la Sociedad de las Naciones, conformada en el Tratado de Versalles, no logró conservar la paz, haciendo énfasis en que Alemania nunca aceptó la culpabilidad establecida en dicho tratado, por lo que solo se sometía, pero esto simbolizaba más una censura moral. Dentro de los actos de guerra realizados por el ejército nazi, que al finalizar la guerra, Segunda Guerra Mundial, fueron juzgados, se encuentran los crímenes contra la paz, los cuales incluían planear, preparar, iniciar y librar una guerra pues, en agresión, así como de conspirar para cometer cualquiera de esos actos. También estaba incluido los crímenes de guerra, violación a las leyes de las costumbres de guerra como asesinato, maltratos y deportación de civiles, por lo que los fines era imponerles trabajos forzados, asesinándolos y maltratándolos como prisioneros de guerra, haciéndolos rehenes y saqueando y destruyendo todo lo que era parte de sus propiedades y derechos. También está incluido el crimen contra la humanidad, los cuales se definen como asesinato, exterminio, la esclavitud, la deportación, el trato inhumano de las personas, así como su persecución por razones políticas, raciales o religiosas. Los actos realizados por el ejército alemán en los campos de concentración representaban la discriminación hacia los judíos por medio de las agresiones físicas y psicológicas que vulneraban sus derechos humanos de manera permanente y continuada, culminando con la matanza atroz de miles de vidas humanas. Durante toda la trama observamos que el personaje principal, Oskar Schindler, inicia como el empresario que aprovecha la mano de obra judía para desarrollar su negocio, el cual, al vivir personalmente estos actos criminales del ejército alemán, van cambiando su perspectiva, dado que los judíos para los alemanes no eran personas. Es relevante mencionar que con la finalidad de cambiar la ideología del director del campo de concentración de nombre Amon God, le señala Schindler la siguiente frase: poder es tener plena justificación para matar y decidir no hacerlo. Es por ello que ante este poder que enfrentaba el protagonista de la película, decide utilizar su negocio para salvar aproximadamente 1100 vidas, de lo cual se desprende el nombre de la película, Lista, que representa la bondad absoluta y la protección de la vida humana. Por otro lado, el antagonista, Amongold, es evidente que su conducta está dirigida a la discriminación, maltratando y pues matando de manera persistente a personas de la raza judía. Al término de la Segunda Guerra Mundial, que es, digamos, la conclusión de la película, fue necesario que hacer una renovación y actualización de los órganos internacionales porque no garantizaban la paz, así como de todos los tratados internacionales acordes para impedir nuevas guerras y proteger los derechos humanos de las personas en cualquier parte de nuestro planeta. Por lo que la Sociedad de las Naciones se disolvió y pasó a constituirse la Organización de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Tratado de Versalles fue sustituido en primera instancia con la Carta de las Naciones Unidas. A partir de esta conjunción de declaración que se dio también en el Palacio de San James, la Carta del Atlántico y la Declaración de las Naciones Unidas. Todo esto fue una conjunción de tratados que llevaron consigo, como les comentaba, la Carta de las Naciones Unidas. En la actualidad existen otros tratados y protocolos internacionales que complementan el derecho internacional, tales como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como desenlace de la película, por un lado, Oskar Schindler realiza un discurso ante los militares alemanes y reos judíos, en el cual comunica el término de la guerra, reconociendo que era un miembro del partido nazi.
que era fabricante además de municiones que suministraba al ejército alemán, que digamos, él se había sido beneficiado con el resultado de lo anterior y que a final de cuentas él había utilizado como esclavos la mano de obra judía y que esto pues lo convertía en un criminal de guerra, por lo que sería perseguido. Esto representa el advenimiento de la justicia que en fechas futuras se realizó a través del Tribunal de Nuremberg, el cual se llevó a cabo del 20 de noviembre de 1945 y concluyó el 1 de octubre de 1946. Por otro lado, el personaje antagónico Amon Gold es ejecutado por los crímenes de guerra que cometió durante la invasión a Polonia y por atentar a su soberanía. En conclusión, la Alemania nazi atentó contra la soberanía nacional de Polonia, así como de otros estados europeos. Por lo consiguiente, existe un tratado internacional para su protección, el cual es el Pacto de Derechos Políticos, Económicos y Sociales, al cual México es parte y se obliga a respetar el derecho de los pueblos y exigir que los conceptos de libertad, justicia, paz se lleven a cabo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y tienen su base en este reconocimiento para que se identifique que el hombre es digno por su propia naturaleza, ¿no? Así como sus miembros de toda su familia, y que los derechos del hombre pues son de todo iguales entre sí y inalibles, los cuales se desprende de la misma persona, ¿no? Al determinar que todos los pueblos tienen el derecho a libre y determinación, en virtud de este derecho se establece libremente su condición política y provee asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, por lo que se debe de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación que todos los pueblos tienen en cuanto al derecho de su patrimonio. Con esto pues doy por concluido mi trabajo y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.